Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Marketing Digital para Podcast. Queda un poco, ¿no? El podcast. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder del podcasting y por qué es tan importante que crees tu propio podcast. Seguramente tengas miedo, ¿no? Es lo que me pasaba a mí en su momento. Yo no soy periodista. ¿Cómo voy a entrevistar a gente si yo no tengo ni idea de eso? ¿Y cómo voy a hablar en público? ¿O cómo voy a hablar delante de un micrófono? Si yo nunca lo he hecho, si yo no me he preparado, si no he estudiado nada de eso. Al final es práctica. Unos lo van a hacer mejor que otros, pero al final, si tú cuentas tus historias, tus experiencias, cuentas cosas de tu día a día, cosas con las que trabajas, cosas que te gustan, si lo haces más o menos bien, o al principio lo harás mucho peor que después cuando vayas cogiendo práctica, que yo por eso mis primeros episodios siempre lo digo, eran lamentables, estos son un poquito mejor, al menos eso intento, y un truquito también es escuchar tus propios episodios. ¿Por qué? Porque yo tenía muchísimas coletillas y yo escucho muchos podcasts que usan las mismas coletillas, el vale, que lo decía yo muchísimo. Y al final es escuchándotelo y hablando un poco más pausado, pensándotelo, dándote cuenta de esos errores que cometes e intentando mejorar. Así es como se hace. Y el tema de las entrevistas, al final es como si te interesas por algo, si vas a entrevistar a una persona, te creas una especie de preguntas. Te creas una lista de preguntas y es simplemente interactuar con esta persona. De nuevo, la experiencia, la práctica hace que vayas a ir mejorando. Y no tienes que ser ningún profesional, simplemente contar tus cosas, tus historias, tu vida. Bueno, ¿por qué te explico todo esto? ¿Por qué tienes que superar estos miedos? Básicamente porque para mí los podcasts que he creado me han ayudado muchísimo a mejorar mi marca personal, a conseguir más clientes, a conseguir más... Bueno, ya sabes que yo clientes, entre comillas, no tengo o no los quiero, lo siento. De hecho, cuando la gente me dice quiero que me implementes mi campaña de SEO, bueno, yo lo delego, tengo a gente que, bueno, dime qué necesitas y te paso los contactos. Y yo tengo los cursos, digo, yo te explico lo que yo hago, aquí tengo los cursos, o delego a una persona, o digo que no lo hago, o tengo las consultorías, que es lo máximo que hago. ¿Por qué? Sé que al principio se generan muchos menos ingresos si no ofreces servicios. Durante los primeros 2, 3 o 4 años, si ofreces servicios puedes empezar a generar ingresos desde un inicio. Es más fácilmente, entre comillas también, pero yo sabía que no quería hacerlo, porque ya había pasado por esa fase y bueno, prefería crecer más despacio, pero tener un negocio que me gustara, por así decirlo, porque esa otra parte no me convencía. Bueno, entonces... El podcasting. Te voy a leer un mail de tipo que suelo recibir con bastante frecuencia. Dice algo así. Emails o incluso comentarios en vídeos de YouTube que escuchan los podcasts o en los comentarios de podcast, etc. Suelen decir cosas como esta. Borja, te he descubierto por tu podcast y he escuchado todos tus episodios. Me gustaría realizar, aquí una consultoría contigo, que analizaras mi web, que me explicaras un poco más cómo van tus cursos, etc. Pero sobre todo quería quedarme con esta parte. Te he descubierto por tu podcast o por tus podcasts. Normalmente es por tu podcast. La gente no es tan más soca como para escuchar todos los podcasts que tengo 7 ya. Pero normalmente es porque descubren por uno, a través de uno, y luego pueden ir descubriendo el resto. Como digo, esto es súper potente. No suele pasar que la gente te descubra por un podcast. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, y sobre todo que te lo digan, porque por mi blog tengo más de 8.000 visitas, 9.000 visitas al día en borjagirón.com y obviamente mucha gente me puede descubrir por un artículo. Pero ¿por qué el podcasting hace que la gente interactúe más contigo, de alguna forma? Básicamente por varios puntos que he preparado por los que el podcasting es súper poderoso. Punto 1. ¿Me escuchas sí o sí? Vale, vas a decir, no, pero puedo pasar 30 segundos y otros 30. Sí, pero si lo saltas al final te puedes ir perdiendo cosas importantes. Entonces, esto es un factor muy importante. Y cuando estás escuchando un podcast, normalmente estás haciendo otra cosa. O si no es así, déjame en los comentarios. Si te sientas y empiezas a escuchar podcast sin hacer nada, bueno, yo creo que podrías rentabilizar un poco más ese tiempo gracias a uno de los poderes del podcasting es que podemos hacer otras cosas, como conducir, estar en el gimnasio, mientras aprendemos. Entonces, esto es una de las cosas que hace que te vayan a escuchar sí o sí, aunque estén haciendo otra cosa y no estén al 100% contigo.
Otra de las cosas también potentes es que, y comparándolo con esto, en un blog, tú estás leyendo en un blog artículos o un artículo en particular y vas a ir leyendo que si los subtítulos, las negritas, te vas saltando puntos, porque con eso te puede valer. De nuevo, en un podcast esto no suele pasar, o pasa muchísimo menos. Puedo decirte algo específico, puedo cambiarte la mente, utilizar técnicas de persuasión y hacer que tu mentalidad cambie. Incluso puedo lavarte el cerebro, entre comillas, a través de embudos de venta, a través de textos, de persuasión, de opiniones, de lo que hago en muchos de mis episodios. Sí, te lavo el cerebro. De hecho, si escuchas el episodio número 75, creo que era uno de los objetivos que yo tenía. El episodio número 73. Miedo a vender en tu podcast. ¿Por qué? Lo que intentaba con ese episodio es que perdieras el miedo a vender. Y a partir de ahí, si lo escuchas, está planificado. Bueno, yo tampoco es que haga super planificaciones, pero sí que lo que intento, a través de los textos, a través de comentarios, a través de lo que te voy diciendo, textos no, a través del audio, de lo que te voy diciendo y cómo te lo voy diciendo y qué pasos te voy diciendo, por qué te digo unas cosas antes que otras, ahí es como intento cambiarte tu mentalidad, cambiar tu cerebro para que pases del lado oscuro de las ventas son malas a darte cuenta que nos estamos vendiendo todos los días y de la importancia de saber vender y de venderte a ti mismo también. Y de vender tus propios productos o servicios, porque si no, apaga y vámonos. Tenemos que apagar el ordenador y dejar de grabar podcast porque no generamos ingresos para poder al menos pagar un micrófono nuevo o el tiempo que le dedicamos, o si estás trabajando en una empresa aún, esa empresa tiene que ganar dinero vendiendo algo, ya es un servicio, un producto o lo que sea, para poder pagar tu sueldo. Aunque tú no vendas directamente, otros lo tienen que hacer para que tú puedas seguir comiendo. Entonces, estos son cambios de mentalidad y gracias a un podcast muchas veces muchas de estas cosas se pueden conseguir. Obviamente con un evento o hablando con alguien por teléfono, pues también podemos hacerlo, pero el poder de la voz está en los podcasts y obviamente también tenemos el poder de la voz en los vídeos. Pero yo creo que esto es mucho más cercano, es mucho más personal, ¿no? Que es otro de los puntos. Tú estás ahí escuchándome solo a mí, cuando estás viendo un vídeo también estás ahí enfocado, pero puedes hacer otras cosas. Cuando estoy en tus oídos, en tus auriculares, hace que sea todo como que estemos manteniendo una conversación entre tú y yo. Aunque ahora mismo no me pueda responder, que de hecho estaría genial poder responder. De hecho, Anchor, la plataforma esta, es una de las funcionalidades que tiene. Esto es otro de los poderes del podcasting. Otra de las cosas importantes es que es el complemento perfecto a un negocio. Ya sabes que mi estrategia está centrada, y la que de cualquier negocio debería ser así, una estrategia en plan 360, que te escuchen, que te vean, que te oigan. Que te escuchen, no que te vean, que te lean. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que cuando tú buscas algo en Google o estás haciendo alguna campaña, te van a leer algún artículo, alguna landing page. Luego también te pueden ver a través de YouTube o a través de alguna otra plataforma, normalmente va a ser YouTube, y te pueden escuchar a través de un podcast, utilizando cualquiera de las aplicaciones de podcasting. Apple Podcast, Spotify, Android, Google Podcast, iVoox, Spreaker, etc. Y esto también es muy potente porque puedes llegar a tu público en distintos momentos. Cuando están conduciendo, por ejemplo, que este es el típico ejemplo del podcasting, cuando está conduciendo a alguien, no puede leer y no puede ver un vídeo, normalmente. Entonces aquí entra en juego el podcast. Por eso es tan potente, porque complementa muy bien el resto de tu negocio, por así decirlo. Otro punto, se puede ganar dinero de una forma más fácil que con un blog o que con YouTube. Bajo mi punto de vista y mi experiencia, obviamente dependerá del caso. De hecho, te dejo el enlace en las notas del episodio, o si pones cómo ganar dinero con un podcast, ahí entre los primeros sale un artículo que he escrito dentro del blog de Ciudadano 2.0 de Berto, que ha sido una pasada de artículos. Se ha posicionado en un momento, estaba ahí cuando buscas en Google ganar dinero con podcast, y lo vas a ver toda mi experiencia y te cuento todo exactamente en ese artículo. Si esto es gratis, si todo este contenido que te ofrezco gratis, imagínate cómo será la parte de pago, cómo son mis servicios. Aquí de nuevo entra en un punto muy importante, que es la confianza que se genera. Cuando tú lees uno de mis artículos, pues la gente puede decir, pues esto lo habrá buscado por ahí, o lo habrá copiado, o se lo habrá dicho a alguien. Cuando yo te estoy hablando por aquí,
o incluso en un vídeo que también se puede generar tanta confianza o más incluso. Aquí ya tenemos entrado en el tema de lo personal, pero la confianza, cómo cuento yo las cosas, se nota. Yo noto muchísimo, de hecho hay un podcast muy conocido, que sale un cafecito ahí, que leen directamente. Hay muchos podcasts, tampoco quiero meterme en camisas de 11 varas, pero hay muchos podcasts que leen y no lo hacen de una forma buena. Y que si lees porque tú has redactado un artículo o tú has redactado tu propio contenido, genial. Pero a mí es que no me acaba de convencer que la gente lea. Prefiero que sea mucho más natural. Yo me pongo unos puntos, obviamente, un guión con unos puntos, y de hecho es lo que pongo en las notas del episodio, y a partir de ahí voy hablando, porque es mi experiencia, porque te cuento todo lo que yo más o menos puedo contarte. Que sí, que si tienes un guión exacto, pero es que se nota. Cuando tú escribes y lo lees, se nota. Se nota muchísimo. Y hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo lee y lo hace muy bien. Pero normalmente esto no es así. Así que yo, bajo mi punto de vista, este es otro punto importante. Que se genera mucha confianza y no sé por dónde iba exactamente, pero bueno, ¿ves? Esto si estuviera leyendo esto no habría salido. Bueno, el si esto es gratis, cómo será lo de pago. Y luego también hay otra parte importante, ya saltando, que no sé por dónde iba, así que continúo. En muchas ocasiones un podcast es bastante entretenido. Tú cuando, bueno, también volviendo en la mezcla, ¿no? De los vídeos también pueden ser entretenidos, pero tú estás escuchando un podcast y ahí, pues te meten aquí coletillas, te meten musiquita, que no lo hago yo, pero hay otros que lo hacen. Yo no tampoco quiero perder mucho tiempo en esto y intento aportarte valor para contrarrestar, ¿no? La edición, que la edición en podcast está genial. De hecho, si necesitas edición en un podcast o creación de un podcast, tienes a Sune con Acción Podcaster. Pero, bueno, hay muchos otros, pero bueno, a Sune le conozco. Y bueno, pues esta es una parte muy, muy interesante. Cuando hay un podcast con soniditos de fondo, con música apropiada, etcétera, pues al final se hace mucho más entretenido. Hacer otras cosas, esto lo tengo por aquí, como ya te he comentado, si estás en el gimnasio conduciendo. No me voy a meter mucho porque esto sí que es lo típico del podcast que escuchas en todos los sitios. Es más personal, como una especie de llamada telefónica, y el tono de voz, yo ahora mismo intento enfatizar muchas veces, te cambio así, despierta, hace que también la gente se despierte, te escuche, etc. Y también es importante esta parte, porque la gente va a generar de nuevo, volvemos al tema, sobre todo uno de los poderes del podcasting es la confianza que se genera. O al menos eso creo yo, no sé, dímelo en las notas del episodio, si no genero confianza de lo que estoy hablando, etcétera. Bueno, etcétera. Mira, otra coletilla que tengo que tener cuidado. Bueno, y el bueno, venga, vamos, pip, cortamos. Otro punto importante, se crece muy rápido. En mi caso, he crecido mucho más rápido y he generado más ingresos, como te he comentado antes, de una forma mucho más rápida que con un blog, por ejemplo, o con mi canal de YouTube. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé exactamente, pero hay bastantes factores que podrían ser, sobre todo que no hay tanta competencia, que están creciendo mucho, o cuando conoce a alguien los podcasts es algo como novedoso, que te atrae, que te gusta y que empiezas a escuchar podcasts de forma casi compulsiva y enfermiza. Y luego hay truquitos también para crecer de una forma más fácil, que en Google, por ejemplo, que hay mucha competencia y es más complicado, a la hora de salir primero en iTunes, en Apple Podcast, dentro de triunfacontublog.com, en el curso de podcasting, te cuento algunos truquitos para ser primero en iTunes con tu podcast en un día. Y se puede conseguir de una forma con unos trucos muy ingeniosos y se puede conseguir. Yo lo he hecho, de hecho, en todos mis podcasts han sido primeros en su categoría, algunos han salido incluso en los rankings de estos principales que compites con todos, ya no solo dentro de la categoría, en plan en el puesto 12 o 13. Y esto hace que tengas mucha más visibilidad de una forma más rápida. Y luego está el punto de, obviamente, de la suerte. El podcasting, pues hay podcasts que lanzan y las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, iVoox, etcétera. Bueno, pues si tienes una buena plantilla o una buena portada, una buena imagen, ya sabes que con Fiverr te lo pueden hacer los diseñadores, no es súper increíble, pero mejor que tú, si no eres diseñador, lo van a hacer. Y por 5 o 10 dólares, que así es como he creado yo la mayoría de mis portadas de los podcasts, menos el podcast de Instagram, que lo he creado yo, pero bueno, en base ya a la experiencia y porque, bueno, también me gustan estos temas, pero aún así, un diseñador, incluso aunque sea de 10 dólares en Fiverr, lo hace mucho mejor. Dentro de borjagirón.com/recursos tienes ahí todas las aplicaciones, webs que yo utilizo dentro a la hora de emprender online.
Y en triunfacontublog.com tienes mi curso de podcasting, que tienes varias lecciones gratuitas, así que bueno, ahí lo tienes. Entonces estos son los puntos. También el punto de suerte es muy importante. Hay muchos podcasts nuevos que de repente coge Apple Podcast y te posiciona y te pone destacado y empiezas a tener visualizaciones, empiezas a tener nuevos oyentes y suscriptores sin haber hecho nada. En plan, llevas 5 o 10 episodios y de repente te destacan. Porque estas aplicaciones de podcasting muchas veces destacan los nuevos podcasts. Hasta aquí el poder del podcasting. Tenemos algunos problemas, obviamente, con el tema del podcast que se acabarán de solucionar, supongo. El tema de los clics. Pues tú estás escuchando y no vas a decir, pues espera, voy a hacer clic y me voy a meter aquí mientras estoy escuchando. Normalmente eso no pasa porque, como digo, cuando escuchamos podcast estamos haciendo otras cosas. Aquí es donde entra el tema de, seguir insistiendo hasta que el momento adecuado llegue. Por ejemplo, si me has descubierto hoy este podcast y has escuchado algo de Triunfa con tu blog, pues ahora no puedes o estás haciendo otra cosa, o estás conduciendo y no te vas a meter. Pero a lo mejor en el siguiente episodio o en el episodio 150 dices, que ya, ahora por fin puedo entrar a esto de triunfacontublog.com y crear mi propio podcast o conseguir multiplicar los oyentes de mi podcast. Pues ahí lo tienes, ese es el momento. Pero es más difícil, porque si estás leyendo un artículo de un blog, te pongo el enlace, haces clic y accedes directamente. Entonces, los clics, el acceso a tu página web, que es tu hogar en Internet, es un poco más complejo. La medición de los podcasts también es un tema más complicado que en una web que entras, la gente y lo ve y podemos grabar a los usuarios de forma anónima con herramientas como Hotjar, etc. Mapas de calor, Google Analytics mide todo. Y aquí en el podcasting hay muchas cosas que todavía no tenemos información exacta o que no se aporta todavía toda la información que se necesitaría para continuar mejorándolo. Entonces, y luego por otra parte hay temáticas que son mucho más escuchadas que otras. Temas de misterio, de entretenimiento, idiomas, ¿no? Inglés, ¿no? Aprende inglés. Pues esto es muy interesante, el hecho de aprender con un podcast. Y hay otras temáticas que son más de nicho, que hay menos gente escuchándolas o que atraen menos. También el título, obviamente, como en todo, es muy importante. O la gente, si entrevistas a alguien, o cómo lo promocionas. Para solucionar alguna pequeña de estas cosas, por ejemplo, podemos ofrecer cupones de descuento he puesto aquí, o enlaces personalizados con herramienta como PrettyLink, que dentro de triunfacontublog.com te explico cómo usarla para medir. Por ejemplo, si yo te digo borjagirón.com/SiteGround, tienes un enlace y un precio especial para el hosting de SiteGround, que es el que uso yo en borjagirón.com, o borjagirón.com/webempresa para acceder al hosting de webempresa, que es el que uso yo en triunfacontublog.com. Es decir, creamos enlaces de una forma que tú te acuerdes, porque es siempre borjagirón.com/ y el nombre de la empresa normalmente, y a partir de ahí es más fácil medirlo, porque si te digo el enlace de afiliados exactamente, plan siteground.com/ no sé qué, interrogación 54, pues obviamente eso nadie es capaz de escribirlo. Y en las notas del episodio también se pueden poner los enlaces, pero es más fácil de memorizar, como es lógico, si es más sencilla de crear esta URL. Y además puedes crear URLs específicas para el podcast, para un podcast o para tu página web y hacer medición de cada uno de las visitas que llegan a través de estas URLs específicas. Como digo, con el plugin PrettyLink puedes hacerlo. Hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartirlo, por fomentar el uso del podcasting y cambiar vidas, y por dejar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast si me estás escuchando a través de esta aplicación, que ayuda a hacer crecer este podcast, a que continúe motivándome para crear más contenido de valor y a que sigamos haciendo crecer esta comunidad de amantes del podcasting. Muchísimas gracias de nuevo por compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!